Nos habíamos instalado en el hotel y descansado un par de horas. Ahora, mientras anochecía y antes de cenar, dimos una vuelta por Regent Street hacia Piccadilly Circus. Aquí está la tienda más grande de Apple en Europa hasta 2010, en que se abrió otra mayor en Covent Garden. Pero nos desviamos ligeramente a la izquierda por Great Marlborough Street, donde vimos el impresionante edificio Tudor de los almacenes Liberty. Las vigas de este edificio proceden de la madera de 2 barcos. Oscar Wilde fue amigo del fundador de estos almacenes y dijo que Liberty es el lugar de elección para el comprador artístico. Nos adentramos hacia la zona de Carnaby Street, una calle vinculada a la cultura musical británica desde los años 60. En aquella época se reunieron aquí varias tiendas de ropa atrevida que capturaron la atención de grupos como los Rolling Stones y los Beatles. Más tarde, en los 80, grupos como los Sex Pistols y The Jams también se reunían aquí, continuando el vínculo con la cultura musical. La zona de Carnaby está compuesta por 13 calles y todavía hoy se puede encontrar en las tiendas ropa diferente que difícilmente se podría encontrar en otro lugar. En los años 60, esta zona era popular también para los estilos mod y hippie. Abrieron muchas boutiques independientes y había tiendas de diseñadores como Mary Quant, la creadora de la minifalda. También abrieron varios bares musicales subterráneos como Marquee Club. La modernidad y el hedonismo del Swinging London convirtieron a Londres en la capital cultural de la Revolución de los 60. Entrábamos a los almacenes Liberty por la otra fachada. Este edificio, a pesar de su estilo Tudor, fue construido en 1925 y en sus inicios vendía adornos, telas y objetos de arte de Japón. Tuvo un éxito rápido. En 2010 pasó a ser propiedad de una firma de capital privado. Pero seguimos por Regent Street hacia Piccadilly. La repentina lluvia londinense hizo su aparición, obligándonos a abrir los paraguas. Regent Street o calle del Regente fue diseñada como parte de la ruta ceremonial desde Carlton House, la residencia del regente George, futuro Jorge IV, en St. James, hasta Regent's Park. Cabe preguntarse entonces que si se diseñó como ruta directa entre dos palacios, ¿por qué la calle tiene esa forma curvada y no es recta como estaba de moda entonces, según el modelo de los grandes bulevares franceses? Y es que parece que los arquitectos Nash y Burton
tuvieron problemas con propietarios de las tierras para ese trazado, que acabaron completando en 1825. Al día siguiente nos reuníamos a la puerta del hotel. Desde el hotel salíamos a Tottenham Court Road y doblando a la izquierda hacia Oxford Street nos encontrábamos con la boca de metro muy cerca. Nos servía como referencia el Dominion Theatre en la esquina. Hoy tomaríamos el metro para ir a la Torre de Londres. Subiríamos en Tottenham Court y haríamos transbordo en Embankment para llegar a Tower Hill. ¡Viva Salvador! Salvador va a hacer un reportaje desde luego. A ver cómo nos salvas. Las últimas somos nosotras, ¿eh, Salvador? Esto es como la película esa que era del negro, que era un bebé y van los tres y hacen... The next station is Leicester Square. Change here for Piccadilly Line. Faltan 4, vamos bien. Nada más salir del metro, nos encontramos en Tower Hill, una pequeña colina frente a las fortificaciones de la torre. Un buen mirador para las ejecuciones públicas que se realizaban muy cerca de aquí a la parte derecha. Un memorial recuerda el lugar exacto donde se levantaba el cadalso. Hay que imaginar a la multitud presenciando cómo los reos caían al vacío desde la trampilla que se abría a sus pies en el patíbulo. Estábamos en Tower of London, la Torre de Londres o Torre del Terror.
Fue construida por William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, en 1066. Casi desde el principio empezó a funcionar como prisión, aunque ese no era su cometido inicial. Guillermo no era un monarca popular. Los pobladores no dejaron de considerarlo un extranjero advenedizo, y eso lo llevó a construir un bastión con los últimos avances en tecnología militar. Trajo piedra en barco desde Caen, la capital de Normandía, para construir una torre blanca que podía divisarse desde varios kilómetros. Sus súbditos no habían visto nunca nada igual: un edificio de piedra de 27 metros de altura. Su intención era intimidar y avisar a los londinenses de que los normandos venían para quedarse. Accedíamos al recinto por Middle Tower. Hoy en día esta es la puerta de acceso para visitantes. Tras traspasarla aparece un camino sobre un pequeño foso y enseguida otra torre, la torre Bayward. Las aguas que contenía este foso eran sucias y malolientes y eran un foco de infecciones para los soldados. Por ello, el duque de Wellington mandó en el siglo XIX rellenarlo con tierra. Podemos apreciar cómo hay un sistema de murallas concéntricas rodeando el recinto central donde se encuentra la Torre Blanca. Entrábamos por un lateral de la muralla a la Torre Wakefield. Aquí vivió Enrique III en 1272 y posteriormente en 1470 estuvo encarcelado Enrique IV de la dinastía Lancaster, un rey de mentalidad inestable y piadosa que fue asesinado mientras rezaba en la capilla, probablemente por orden de Eduardo IV, el primer rey de la Casa de York. El mismo día de su inauguración, en 1894, la prestigiosa revista The Builder calificó el puente de la Torre de Londres de grotesco y monstruoso. Originalmente, para elevar las levas se utilizaba agua a presión que se bombeaba en acumuladores hidráulicos mediante motores de vapor. Actualmente funciona con acumuladores de aceite y motores eléctricos. Y esta es la White Tower, la torre central de la fortificación. La entrada principal está a la altura del primer piso. The Lanthorn Tower es llamada así porque funcionaba como un faro para la navegación nocturna por el Támesis. Contiene algunos objetos de finales del siglo XIII de la era de Eduardo I, llamado el Piernas Largas. The Salt Tower o Torre de la Sal. La sal en Inglaterra medieval
era extremadamente cara y solo los nobles podían permitírsela. Probablemente esta torre funcionó como almacén de sal. Contiene también graffiti realizados por los presos. Las representaciones de animales por distintas partes del recinto recuerdan que desde 1235 la Torre de Londres alojó animales salvajes durante 600 años. Estaban en la llamada Torre de los Leones, situada donde actualmente están las oficinas para la venta de entradas. Este imponente edificio es el cuartel de Waterloo, construido en el siglo XIX, y es donde se guardan las joyas de la corona en la actualidad. Reyes, reinas, espías, soldados, rebeldes y mártires. La Torre de Londres fue utilizada durante 900 años hasta el siglo XX como una prisión para gente que amenazaba al Estado. Realmente, solo un puñado de prisioneros fueron ejecutados dentro de los terrenos de la Torre de Londres. Algunos de esos nombres son Ana Bolena, Lady Jane Grey, Robert de Begau, y unas marcas en la Torre Verde muestran el lugar exacto en el que sus cabezas fueron separadas de sus cuerpos. Al resto de los reos se les quitó la vida en Tower Hill, de forma pública. Entre sus víctimas se hallan Thomas Cromwell, cuya cabeza hervida adornó el puente de Londres durante años, o Thomas More. El rey Juan II de Francia fue prisionero de la torre tras la batalla de Poitiers en 1360. Aunque gozó de privilegios reales, podía dar fiestas y tenía sirvientes. Quaker William Penn estuvo en la torre en 1668 por promover creencias prohibidas. Una vez libre, lideró la migración de los cuáqueros a Norteamérica, donde fundó la provincia de Pensilvania, sobre los principios de libertad religiosa y democracia. El autogobierno es nuestro derecho, una frase famosa del diplomático británico Sir Roger Casademont. El gobierno británico lo arrestó por intentar ganar el apoyo de Alemania para la independencia de Irlanda durante la Primera Guerra Mundial. Mientras estuvo prisionero, el gobierno filtró sus diarios en donde detallaba su vida privada de homosexual. Fue desacreditado y luego colgado en la prisión de Pentonville. El premio Nobel Vargas Llosa se inspiró en su biografía para escribir la novela El sueño del Celta. Y así muchos prisioneros más. Muchos detalles como esta chimenea muestran que aquí hubo aposentos reales en el año 1200. Pero en el siglo XVI los reyes Tudor encarcelaban a sus enemigos en una época de conflicto religioso y violento. Los prisioneros dejaron huellas escribiendo sus nombres y grabando pintadas, y en algunos casos esa es la única constancia que queda de su cautiverio. El cargo de alabardero
Venía con derecho a vivienda y a una ración diaria de carne, de ahí que el pueblo los llamara beefeaters. Estos fueron los aposentos de Sir Walter Raleigh, que participó en la derrota de la Armada Invencible y también en el saqueo de Cádiz. Forma con Francis Drake y John Hawkins el trío de los corsarios ingleses. En 1603, Jacobo I lo encarceló durante 13 años. Había sido acusado de conspirar contra el rey. Fue decapitado en Whitehall en 1618. Se le atribuye la introducción del tabaco en Virginia, así como de la patata en Inglaterra. Experimentó con plantas para crear un extraño elixir de vida. Medical experts examined the skeleton. Mientras estuvo encarcelado, Raleigh cultivó plantas exóticas a partir de semillas que había traído de América. Elaboró su bálsamo de Guayana a base de agua de fresa y su gran cordial, una mezcla de 40 ingredientes, entre los que había hierbas, polvos de perla, cuerno de venado y un ámbar gris procedente de la secreción de los intestinos de un cachalote. La capilla real de San Pedro Advíncula es conocida por ser el lugar de enterramiento de algunos prisioneros famosos ejecutados en la torre, entre ellos Ana Bolena o Catalina Howard, ambas esposas de Enrique VIII. También están aquí Thomas Cromwell o Tomás Moro. El aspecto actual de la iglesia data de 1520. Las ventanas que iluminan la nave son típicas de la arquitectura Tudor. El órgano es del siglo XVII. Es terrible pensar en la suerte de los ejecutados en la Torre de Londres, cuando los abandonó la fortuna y los amigos que habían tenido, y solos se disponían a abandonar la vida ante las rudas manos del verdugo. Los mitos perduran y las historias reales todavía fascinan hoy en día. El castillo tiene siglos de historia manchada con sangre y diferentes leyendas, como que aquí ronda el fantasma de Ana Bolena cargando a cuestas su cabeza guillotinada. Otro gran mito de la fortaleza son los cuervos. Se supone que la monarquía inglesa
llegará a su fin el día en que los cuervos de la Torre de Londres la abandonen. Lo cierto es que la monarquía hace trampas para evitar que suceda. A los 7 cuervos que alimentan los Beefeater, 6 más 1 de repuesto por si acaso, se les recorta una de sus alas. Muchos aseguran hoy en día que este edificio es aún siniestro. En la Bloody Tower se exhiben algunos de los instrumentos de tortura más notorios que se utilizaban, como la cigüeña, que inmovilizaba en una incómoda posición que provocaba terribles calambres, o el potro, que consistía en estirar el cuerpo, y sin olvidar que la mayoría de los herejes fueron quemados vivos. Previous exploits, Colonel. I mean, past apologies. They weren't with you when you ran that apothecary scam in Romford, now were they? Don't have to talk about that in public, Tom. And they definitely weren't with us when we captured the Poncy Duke of Ormond. Don't even mention the Duke of Ormond's name. That man should have hanged by the neck. Yeah, and he would have done as well if only I'd have escaped, eh? We would have been slowly watching him die. Great times. Here, can we speak so openly in front of such a great press of people? Good question, eh? Some of them look a bit... It is a good question, and I'm glad somebody's finally thinking to ask it. You'll probably realise by now that I am not, in fact, the Reverend Dr. Ailiff. The truth is, I am none other than notorious criminal Colonel Blood. And this day I am engaged upon an enterprise so fiendish that they will talk about it for centuries to come, and I'm prepared to cut you in. You see, I can tell just by looking at you that you're all very poor. Yeah. Yes? Yeah. Raise your hand if you would like to suddenly become very wealthy. Yeah. Well, today could be your lucky day if you're prepared to swear the oath. Tom? Right. Anyone who does not swear this oath, I will personally cut out your gizzards. Yeah. Understood? Yeah, I don't even know what gizzards are properly, but I'll cut something out, right? Everyone, make the devil's horns. Do it. And repeat after me. Blood, blood, blood! 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 Sworn him. Right, that's it. Now we are all of one company. Now we are all of one compact and accord. I shall share with you the plan. But not here. Follow me to the Martin Tower. But
Be nonchalant. Here, what's that mean? Nonchalant, it means casual. Don't draw attention to yourselves. Act totally non-suspicious. Tell you what, just pretend to be tourists, all right? So a certain glassy look to the eyes, that's perfect, sir. A certain slackness to the jaw, ideal, yes. Walk with a sort of shuffling speed. If you see a queue, join it even if you don't know what it's for. Tourists, this way. Oh, look, a tree. Oh, look! I am a parson's wife.